hermanos, vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 5. Hechos, capítulo 5. Vamos a leer desde el verso 12 hasta el 25. Hechos, capítulo 5, versículos 12 hasta el 25. Dice la palabra de Dios: por mano de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios entre el pueblo, y acostumbraban a estar todos de común acuerdo en el pórtico de Salomón, pero ninguno de los demás se atrevía a juntarse con ellos. Sin embargo, el pueblo los tenía en gran estima. Y más creyentes en el Señor, multitud de hombres y de mujeres se añadían constantemente al número de ellos, a tal punto que aún sacaban a los enfermos a las calles y los tendían en lechos y camillas, para que al pasar Pedro, siquiera su sombra cayera sobre alguno de ellos. También la gente de las ciudades en los alrededores de Jerusalén acudía trayendo enfermos y atormentados por espíritus inmundos, y todos eran sanados. Pero levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, es decir, la secta de los saduceos, se llenaron de celo. Entonces echaron mano a los apóstoles y los pusieron en una cárcel pública. Pero durante la noche un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel y sacándolos les dijo: vayan, preséntense en el templo y hablen al pueblo todo el mensaje de esta vida. Habiendo oído esto, al amanecer entraron en el templo y enseñaban. Cuando llegaron el sumo sacerdote y los que estaban con él, convocaron al concilio, es decir, a todo el senado de los israelitas, y mandaron traer de la cárcel a los apóstoles. Pero los guardias que fueron no lo encontraron en la cárcel. Volvieron pues y les informaron: encontramos la cárcel cerrada con toda seguridad y los guardias de pie a las puertas, pero cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el capitán de la guardia del templo y los principales sacerdotes se quedaron muy perplejos a causa de ellas, pensando en qué terminaría aquello. Pero alguien les presentó y les informó: miren, los hombres que pusieron en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo. Que el Señor bendiga su palabra. Hay un autor que se llama Max Weber, que fue un importante estudioso, padre de la sociología se le llama, escribió varios libros, entre esos un libro que se le llama El espíritu del protestante y el espíritu del capitalismo, aludiendo de cómo la influencia de la teología calvinista o reformada influyó finalmente en la economía y por tanto los países prosperaron debido a que pusieron en práctica estos principios bíblicos. Una de las tesis más reconocidas de él, pero una de las ideas que él tenía es una idea que le llamaba el desencantamiento del mundo, que con él quería explicar lo siguiente. Él quería señalar que en el mundo antiguo las personas vivían en una especie de mundo encantado, donde las personas consideraban que cada fenómeno que sucediera en la naturaleza o en la humanidad se le atribuían a ciertos dioses. Pero cuando avanzamos a la modernidad, a la época más moderna, la gente ha sacado de su mente esa idea, debido a la ciencia, ¿cierto? Generalmente, y ha empezado a pensar que los fenómenos naturales se pueden explicar desde otras maneras. Eso, por supuesto, influenció en varias personas en la misma teología cristiana para sostener que los milagros, por ejemplo, eran una especie de mito, o eran una fantasía, o eran simplemente ideas del mundo antiguo. Influyó tanto que en algunos seminarios se llegó a afirmar, hasta el día de hoy en algunas personas llegan a afirmar esas ideas para sostener que en verdad no hay un poder de Dios, sino que simplemente son explicaciones que la gente le da. Sin embargo, cuando leemos estos versículos que acabamos de ver, los primeros versículos del 12 hacia adelante, vemos exactamente lo contrario. Vemos que en verdad las Escrituras nos muestran y nos revelan un mundo en donde no cualquier Dios actúa, sino que el Dios verdadero, el Dios de la Escritura, el Dios que actúa en la historia y está guiando a su pueblo, el Dios que vemos que cuando oramos actúa en las personas aquí mismo, como decía nuestro hermano Mario. Vemos que el Señor actúa. Ese es el Dios que nosotros creemos, ese es el Dios que nosotros confesamos. Es un Dios que está guiando la historia de cada uno de nosotros. Y el libro de Hechos nos ha estado exactamente dando testimonio de eso, que los apóstoles estaban esperando la promesa, y al esperar la promesa después
vino la promesa que era el Espíritu Santo, se derramó, hablaron en distintos idiomas y de ahí en adelante los apóstoles comenzaron a predicar el Evangelio y anunciar la buena noticia a través del mensaje del Evangelio, pero también a través de milagros que confirmaban el mensaje del Evangelio e impactaban sin duda a las personas que estaban viendo en ese lugar. Y nos quedamos, ¿cierto?, viendo en este capítulo 5, después de Ananías y Zafira y lo que vimos de lo que sucedió, el juicio que el Señor hizo con aquellos que habían aparentado, que habían querido mostrarse piadosos. Ahora entonces el libro de Hechos vuelve a darnos una especie de resumen de lo que el Señor está haciendo en su iglesia, de lo que el Señor está actuando con su Espíritu Santo a través de todas estas señales, de todos estos milagros que están actuando en la iglesia primitiva. Entonces, a partir del verso 12 hasta el versículo 16, podemos encontrarnos entonces con los milagros que son realizados por los apóstoles. Verso 12 al verso 16, los milagros que son realizados por los apóstoles. ¿Qué nos dice aquí Lucas, que es el autor del libro de Hechos, sobre estas cosas que están sucediendo en este momento? Primero observemos los versículos 12 y 13, donde nos describen entonces que todos los creyentes, por un lado, están juntos. Acaba de suceder lo de Ananías y Zafira. Entonces los creyentes siguen en esta comunión. ¿Recuerdan? Estaban viviendo en comunión y siguen viviendo entonces en esta comunión. Y en medio de esta comunión vemos entonces una descripción de lo que el Señor va a estar haciendo a través de los apóstoles. Recuerde lo que nos decía Hechos capítulo 2, versículos 44 al 45. ¿Cómo vivían esa comunión los creyentes? Nos dice que todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común, vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Y así mismo terminó el capítulo 4, los últimos versículos, versos 34 y 35 de este mismo libro nos describía diciéndonos lo siguiente, que no había pues, Hechos 4, versos 34 y 35, no había pues ningún necesitado entre ellos, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían, trayendo el precio de lo vendido y lo depositaban a los pies de los apóstoles, y se distribuía cada cual según su necesidad. Esta vida de comunión es una vida que se refleja en la ayuda al necesitado, en mostrar en práctica, ayudar a los hermanos que están en necesidad. Eso, hermanos, es el Espíritu Santo actuando en la iglesia. No es algo normal, no es algo natural que eso suceda, hermanos. Porque por naturaleza nosotros nos preocupamos de nuestros propios asuntos. Por naturaleza somos nosotros egoístas. Pero una iglesia que muestra preocupación real y genuina hacia los demás, es la obra del Espíritu Santo actuando en su iglesia. Y es una señal de que el Señor está actuando en esa iglesia. Y podemos ver que lo que estaban haciendo ellos es estar juntos en este pórtico de Salomón. Estaban reunidos ahí todos los cristianos. Pero a la vez de que ellos están unidos, vemos que en el verso 13 nos dice que están separados un poco de los apóstoles. No se atrevían a juntarse con ellos, lo más probable era por lo que acababa de pasar, tenían un poco de temor, ¿cierto? Vieron la mano de Dios actuando en medio de ellos y tenían temor. Y no se atrevían, dice, a juntarse ninguno de ellos, sin embargo los tenían en alta estima. Entonces había una separación de estos apóstoles llamados del Señor, porque entendían que eran apóstoles llamados por Dios y que habían confirmado a través de estas señales, que había sido hace poco el juicio, confirmaban que el Señor estaba con ellos. Y hermano, esto es bueno pensarlo una vez más ahora, en este tiempo también, ya que sabemos que hay mucha gente, ¿cierto?, llamada apóstol. Sabemos que hay mucha gente con esa idea de ser un apóstol, pero observemos cómo aquí la iglesia los tiene en alta estima, pero a la vez toma cierta distancia. Ellos son los apóstoles, realmente los que Dios ha llamado a ser parte del fundamento de la iglesia. Y es por eso que podemos ver que la Escritura nos dice que tenemos que edificar en el fundamento de los apóstoles y profetas, Efesios 2:20. Ellos son quienes Dios ha querido que sean el fundamento de la iglesia. Cristo es la roca, la base,
pero después se construyen los apóstoles y profetas, están ahí, y luego a partir de eso nosotros construimos. Ellos son los que Dios ha llamado. Incluso Pablo habla con sumo cuidado cuando él se refiere a estos apóstoles que han sido llamados por él. Él argumenta en 1 Corintios 15 más o menos todo este asunto cuando está hablando acerca de ser testimonio de Dios, cuando habla de ser testigo del Señor. Si usted me acompaña ahí y puede leer en 1 Corintios 15, versículos 7 al 9, podemos ver la reflexión que hace el apóstol Pablo. 1 Corintios capítulo 15, versículos 7 al 9 dice: después se apareció a Jacobo, está hablando de los testigos acerca de la resurrección, luego a todos los apóstoles, y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, o un abortivo, dicen otras versiones, se me apareció también a mí. Porque yo soy el más insignificante de los apóstoles. No soy digno de ser llamado apóstol porque, o pues, perseguí a la iglesia de Dios. Observe la forma del apóstol Pablo de incluirse en los apóstoles, pero a la vez decir, pero yo soy el último, el nacido como un abortivo, el nacido como el más insignificante de los apóstoles. Soy yo. ¿Y cómo se para la gente que se dice apóstol hoy en día? ¿Se para así? Yo soy el más insignificante. No, yo soy el más genial, yo soy el más poderoso, mírenme, síganme, vengan a mi iglesia porque yo soy el apóstol. Pero no, los apóstoles no tenían esa actitud, tenían la actitud de humildad. ¿Por qué? Porque seguían a su Señor, el cual dijo, yo soy manso y humilde. Seguían el mismo ejemplo, sabían que eran instrumentos de Dios. Y hermanos, así es como deben ser los instrumentos de Dios. Ya sean no apóstoles, que no existen, sino oficiales, pastores, diáconos, oficiales que el Señor establezca. Deben ser personas que reflejan ese espíritu de humildad, de siervos verdaderamente de Dios, de aquellos que quieren agradar al Señor y se entregan a lavar los pies a los demás. Se entregan a servir a los demás. Ese es el espíritu cristiano, un espíritu de servicio, un espíritu de entrega. ¿Y qué es lo que hacen aquí los apóstoles? Vemos entonces después la descripción del verso 14 al verso 16. Vemos que hacen muchos milagros, muchas señales. Dicen que incluso la persona es como que le llamara al vecino, oiga vecino, están sanando, vengan, traigan al lecho, traigan a los enfermos, traigan a los endemoniados, vengan, porque si pasa la sombra del apóstol nos va a sanar a todos. Era tan reconocidos los apóstoles, que veían que el Señor hacía milagros de esa manera. Si el Señor quería, hacía milagros de esa manera. No nos dice si hacía o no hacía, nos describe la escena, lo que está sucediendo, la gente trae, y todos vienen ante los apóstoles para que puedan ser sanados. Los enfermos, nos dice, los atormentados, los de espíritus inmundos, todos vienen a donde los apóstoles. Y esto es muy similar a lo que describen en ocasiones el Evangelio de Mateo. En varias ocasiones el Evangelio de Mateo hace como especie de resúmenes describiendo lo que el Señor Jesucristo ha estado haciendo en su ministerio. Por ejemplo, en Mateo capítulo 4, versículos 23 al 24, nos describe esto acerca del ministerio de Jesús. Nos dice, y Jesús iba por toda Galilea, enseñando en sus sinagogas, proclamando el Evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Se extendió su fama por toda Siria y traían a él todos los que estaban enfermos, afectados con diversas enfermedades y dolores, los endemoniados, epilépticos y paralíticos, y él los sanaba. Los apóstoles están siguiendo lo mismo que el Señor está haciendo. Están siguiendo exactamente lo mismo. Es que ellos van y sanan a aquellos que vienen a Dios. Porque la última frase del verso 16 es muy importante. Nos dice que todas las personas que venían donde los apóstoles eran sanados. No dice que solamente algunos fueron sanados. Dice que todos fueron sanados. El Señor obró directamente, milagrosamente, a través de sus apóstoles. ¿Para qué? Para que ellos inmediatamente sanaran a las personas. Y esto es porque, como les dije, ellos eran parte del fundamento de la iglesia de Dios. Es diferente, hermanos, es diferente
la manera en que los apóstoles actuaban a la manera en que nosotros actuamos. ¿Por qué? Porque no somos apóstoles, hermano. Tenemos el mandato apostólico, sí, pero no somos igual de los apóstoles. Porque seguramente más de alguno de nosotros, ya sea directa o indirectamente, se ha visto involucrado en una situación en donde vemos a un hermano, a una hermana que está teniendo problemas de salud y probablemente se enfrente a una enfermedad muy difícil. Y entonces lo que hacemos nosotros, porque creemos en el poder de la oración, es orar por el hermano. Pero a veces, hermanos, se sana. Y vemos la misericordia de Dios actuando en la vida de esa persona. Pero otras veces, hermanos, no se sana. Y ahí la pregunta, ¿qué pasa? ¿Qué sucede, hermanos? ¿Por qué no pasa lo mismo que sucede aquí con los apóstoles que dice que todos eran sanados? Es que no somos apóstoles, pues, hermano. Eso es lo que pasa. Y esa es la diferencia que hay. No es que Dios no pueda sanar, no es que Dios no pueda hacer milagros, no es que Dios no pueda actuar. Pero lo que pasa es que nosotros no somos igual a los apóstoles, hermano. Nosotros lo que hacemos es clamar y rogar al Dios soberano. Nosotros decimos, Señor soberano, haz tu voluntad en medio de esta persona. Si tú quieres sanarla, amén. Si tú no quieres sanarla, amén también. Porque tú eres el Dios al cual nosotros adoramos. Dios soberanamente quiso que todos los apóstoles sanaran a todas las personas ahí. Y Dios ahora soberanamente quiere que nosotros clamemos a Él, roguemos, y Él sane conforme a su misericordia, conforme a su propósito. Y por eso hay que distinguir, y les dije, hermanos, desde que empezamos este libro, hay que distinguir la narrativa que nos describe el libro de los Hechos de los mandatos. Porque el libro de los Hechos no nos dice que necesariamente tenemos que hacer lo mismo que nos está describiendo aquí, porque si no, hermanos, armaríamos una carpa afuera y llamaríamos a recibir su milagro. ¿Por qué no lo hacemos como iglesia? Porque no somos los apóstoles, hermano. Porque nosotros no somos igual a los apóstoles. Dios quiso establecer que los apóstoles actuaran de esa manera, más nosotros no. Ahora, que pueda haber periodos donde el Señor sane masivamente y la gente sea sanada masivamente, amén, hermanos. Es Dios, si quiere hacerlo, lo hace. Pero nosotros no podemos venir y decir, vamos a sanar a toda la gente. Vengan, 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 que vamos a sanar a todos, vengan. No, porque no somos igual que los apóstoles. Nosotros venimos nuevamente humillados ante el Señor, clamando por su misericordia, rogándole a Dios que actúe conforme a su bondad y a su misericordia. Eso es lo que hacemos como iglesia, rogar a Dios para que Dios actúe en medio de esta iglesia. Y después, hermanos, vemos que entonces este gran movimiento de sanidad, vemos en los versículos 17 hasta el versículo 25, que entonces está la predicación de los apóstoles y la oposición a la predicación de los apóstoles. La predicación de los apóstoles y la oposición a la predicación de los apóstoles. Observemos entonces, mis hermanos, desde el verso 17 hasta el verso 25. Vemos aquí que Lucas nos describe entonces 4 cosas que podemos observar. Primero vemos que después de estar predicando, se levantan contra la predicación de los apóstoles y contra las sanidades que los apóstoles estaban haciendo. Se levantan los saduceos, el sumo sacerdote, y nos dice que se llenan de celos y lo que hacen es encarcelarlos. O sea, las autoridades religiosas, al ver que los apóstoles estaban haciendo muchos milagros, al ver que había tanta gente que los seguía a través de estos milagros, lo que pasa en ellos es que sienten celos. Celos de ver que la gente lo estaba siguiendo a ellos y no lo estaba escuchando. Porque acuérdense que los judíos, hasta el día de hoy, van a su sinagoga a aprender. Pero de repente aparecen estos milagreros con un mensaje diferente y la gente empieza a irse con ellos. ¿Qué le provoca? Celos. Celos. No les parece bien lo que están haciendo. Y esta es la segunda vez que sucede. Recuerden cómo empezó el capítulo 4, versículo 1. Dice que mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, se le echaron encima los sacerdotes, capitán de la guardia, los saduceos, indignados por lo que ellos enseñaban. Esta es la segunda vez que están
oponiéndose a este mensaje, y es la segunda vez que los toman y los llevan a la cárcel. Y ahí entonces lo encarcelan. Ahora, hermanos, el celo en la Biblia no es necesariamente algo malo, ¿ya? Y eso es muy bueno que lo entendamos, porque la Escritura nos dice que Dios es celoso. Nos dice, por ejemplo, en Éxodo capítulo 20, los mandamientos, versículos 5 al 6, cuando nos dice que no los adorarás ni les servirás a los dioses falsos, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castiga la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y muestro misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. O sea, Dios es un Dios celoso, y también cuando el pueblo se va a adorar a otros dioses, dice que eso lo provoca celo a Dios. No quiere que su pueblo se vaya en pos de otros dioses. Entonces, la mentalidad de estos religiosos judíos, lo que ellos estaban haciendo es bien. Estaban siendo celosos de la verdad que ellos tenían, de la verdad que ellos contenían. Y estaban actuando en su mentalidad bien, como judíos fieles a lo que se le había revelado. Por eso, hermanos, el celo no es necesariamente algo malo, sino que es algo bueno. Incluso debería llevarle a preguntarle a ustedes, a cada uno de ustedes, a preguntar qué tan celosos son de las cosas de Dios. ¿Qué tan celosos son de odiar el pecado? ¿Qué tan celosos son de servir en su iglesia local? ¿Qué tan celosos son de querer que las cosas se hagan como la palabra de Dios dice? ¿Qué tan celosos son, pues, hermano? Analice, ¿qué tan celosos son verdaderamente en su vida cristiana? ¿Tienen este celo del Señor? Que es aborrecer la idolatría, aborrecer las cosas que van contra la palabra de Dios. ¿O es un celo pecaminoso? Porque aquí está el celo verdadero y el celo pecaminoso. El celo pecaminoso es el celo que tienen aquí los religiosos. Un celo que tiene que ver con orgullo, que tiene que ver con creerse superior a los demás, con una superioridad moral que nace de la carne. Recuerden, los frutos de la carne que nos dice Gálatas, ahí está también el celo. Los celos se transforman en algo pecaminoso cuando la motivación no es una motivación conforme a la palabra de Dios, como sucedía aquí. Ellos no estaban buscando honrar a Dios. Lo que ellos querían es que la gente no se les fuera. No quería que la gente se fuera en pos de otras cosas que ellos pensaban que no estaban bien. Entonces, y ahí es donde hay que analizar qué celo tengo yo. ¿Un celo o un celo religioso que es un celo hipócrita? Pero ¿qué es lo que hace Dios aquí? Lo que hace el Señor es que son encarcelados porque tenían celo de ellos, y el Señor dice en los versos 18 y 19 que entonces, mientras ellos estaban en la cárcel, durante la noche, lo que hace Dios es que envía un ángel, les abre las puertas y les dice que se presenten en el templo y hablen o sigan hablando del mensaje de esta vida. O sea, que sigan predicando el Evangelio. Y Dios, como sabemos, en varias ocasiones, a través de la palabra, usa ángeles para guiar, ayudar, alentar al pueblo de Dios, al mismo Señor Jesucristo. Ahí en la tentación, en Mateo capítulo 4, cuando ya terminan las tentaciones y la prueba y los engaños de Satanás, nos dice en el versículo 11 del capítulo 4 de Mateo, que el diablo lo dejó y al instante unos ángeles vinieron y le servían. También cuando está en el jardín de Getsemaní y el Señor está pasando la prueba, también, ¿cierto?, de entregarse por sacrificio a aquellos que son sus escogidos, nos dice Lucas 22:43, que se le aparece un ángel del cielo y lo fortalece. Y así, los ángeles del Señor son mensajeros de Dios para llevar a cabo su obra. Y lo que hacen es servir y ayudar al pueblo de Dios a estar y vivir conforme a esa voluntad. Entonces los ángeles aquí aparecen, los liberan para que sigan predicando el mensaje del Evangelio. No hay que concluir, hermanos, como muchos hermanos a veces concluyen, que eso significa que en toda ocasión y en todo momento los ángeles van a aparecer para ayudarnos. Hermano, no es así. No es así. Me llamó mucho la atención una historia esta semana con el hermano Mario. Fuimos a visitar a una señora de los damnificados que estamos visitando, y la señora contaba que había un
hombre que cuando fue el incendio y se le quemó todas las cosas, él decía ser creyente, pero cuando se quemó todo y veía cómo se quemaba, él gritó y dijo, no creo en ti, porque no protegiste todas las cosas, no creo en ti. Y gritaba, decía, en medio del incendio. Y eso hace pensar, hermanos, que hay personas que piensan que si uno es cristiano, automáticamente Dios va a protegerme de todas las situaciones posibles. No, hermanos, no es verdad. Eso no es verdad y es bueno que lo vea que no es verdad. Porque Dios sí protege a su pueblo, sí guarda a su pueblo, pero cuando Él quiere, cuando Él ha establecido que así sea. Hay veces que no sucede. Y esa es la verdad, hermanos. Ahora, fíjense el propósito de Dios de liberar aquí a los apóstoles. ¿Cuál fue el propósito? Predicar la palabra de Dios. Ese fue el propósito. Los liberó para que predicaran el Evangelio, para que siguieran anunciando el Evangelio, para que siguieran predicando la palabra de esta vida. No para cualquier cosa. No simplemente porque, soy hijo de Dios, tengo que proteger, tengo que recibir la protección de Dios. No, hermanos, no es así. A veces Dios permite que enfrentemos momentos difíciles. A veces Dios permite que suframos, hermanos. ¿Para qué? Para ser humillados. Para encontrar en Él nuestra única esperanza, porque naturalmente como seres humanos nos aferramos a muchas cosas. Pero necesitamos encontrar el aferro en el Señor, aferrarnos al Señor. La confianza debe estar solamente en Él. Porque recuerde, si uno sigue incluso leyendo el libro de los Hechos más adelante, se va a encontrar con que, a pesar de que Dios aquí los protege, en el capítulo 12 del libro de los Hechos, vemos que matan a Jacobo a espada. ¿Era un hijo de Dios? ¿Era un discípulo de Dios? Sí, pero lo mataron a espada. Vemos que Pedro nuevamente es encarcelado en el capítulo 12. Entonces no podemos concluir que Dios siempre y en todas las circunstancias que se nos ocurran o nos pasen, el Señor va a enviar a su ángel. En ocasiones sí, en otras ocasiones no. Entonces vemos que después de esto que son liberados, las autoridades religiosas se enteran y dicen, ¿qué pasó? ¿Cierto? Vemos en los versos 21 al 23 que el sumo sacerdote se entera de esto, se reúne con su concilio, manda a traer a los apóstoles para poder interrogarles, sin embargo, no encuentra a nadie. No encuentra a nadie. Y la autoridad entonces quedan pensando, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que está pasando? Nosotros encerramos a estos hombres, fuimos al lugar, las puertas están cerradas, los guardias están ahí, sin embargo, no están. ¿Qué es lo que sucede? Ellos lo que querían era tomar a los apóstoles e interrogarlos, probablemente ponerle falsos testigos, como había sido muy común en el Señor Jesucristo. Y esto nos recordaba las advertencias que Jesús nos dice en Mateo capítulo 10, versículos 17 al 18. Había dicho que esta iba a ser la forma en que uno siendo discípulo se iba a enfrentar, y aún puede ser así. Nos dice Mateo 10, versos 17 y 18, pero cuídense de los hombres, porque los entregarán a los tribunales y los azotarán en sus sinagogas y hasta serán llevados delante de gobernadores y reyes por mi causa como un testimonio a ellos y a los gentiles. Le dice, cristiano, prepárate porque Dios puede ser que use la persecución, que use ser llevado a la cárcel, que use eso para dar testimonio del Evangelio. Es algo que le advierte y es algo que está sucediendo aquí. Y las autoridades religiosas van a hacer eso para oponerse al mensaje del Evangelio. Entonces vemos que en los últimos versículos 24 y 25, el informe que le dan a la autoridad religiosa los ha dejado confundidos, ya que no saben cómo reaccionar frente a eso, pero les dicen, ¿saben qué? Nos encontramos con esos hombres que ustedes encarcelaron y ahora lo que están haciendo es enseñar. En el mismo templo. Siguen enseñando la palabra de Dios. ¿Y qué le hacía a los apóstoles seguir haciendo eso? Aparte de lo que el ángel le había dicho, es que ellos tenían claro su propósito. Tenían claro su objetivo. ¿Cuál era su objetivo? Bueno, la gran comisión. Pues. Ir y predicar a toda criatura, bautizándola en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo voy a estar con ustedes. ¿Cierto? Que lo podemos decir de forma resumida. Tenían claro que la convicción que ellos tenían era predicar el mensaje del Evangelio. En el capítulo 4, cuando lo encerraron también, el verso 18 al verso 20, lo que sucede es que le dicen que dejen de predicar. ¿Qué es lo que ellos responden? Responden,
ustedes mismos juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes antes que obedecer a Dios. Porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Ellos tenían claro que el objetivo que tenían era predicar la palabra de Dios. Y eso, hermanos, es algo que siempre va a confundir a las autoridades religiosas. ¿Cómo este grupo de cristianos, cómo este grupo de creyentes va a seguir predicando el Evangelio si ya se les dijo que no lo hagan? ¿Cómo ellos van a seguir anunciando el mensaje del Evangelio si ya se les dijo que no lo hagan? Y esto crea siempre confusión en la autoridad religiosa. Hoy en día crea confusión porque, por ejemplo, se asume que ser evangélico o ser cristiano, para muchas personas, especialmente cuando se vienen elecciones, se asume que ser cristiano es, por ejemplo, ser una persona de derecha. ¿Cierto? Y cuando alguien ora por las autoridades, entonces dicen, oye, pero espera, ¿ustedes no son de una línea? ¿Por qué están orando por las autoridades? Hubo un caso, creo que fue esta semana, en donde se oró por el presidente, ¿cierto? Gabriel Boric, por los cuales todos nosotros podemos tener muchas diferencias, pero es el presidente. Es la autoridad que Dios ha establecido. Y algunos hermanos oraron por ellos. No la mejor oración cuando uno la escucha por ciertas cosas que se dicen, pero la intención fue orar y entender que el principio es que oramos por las autoridades. Y eso crea confusión porque si uno ve los comentarios de las personas frente a eso, dice, ¿qué onda el mundo evangélico? Es de derecha, pero ora por la izquierda. No, es que no se trata de eso. ¿No? Nosotros predicamos a todo el mundo. Nosotros anunciamos el evangelio a todos, no importa qué político sea, no importa qué línea sea, no, lo que nos importa es que se arrepientan y crean en el mensaje del evangelio. Y es que si ellos nos dicen no hagan esto, nosotros podemos decir respetuosamente no podemos hacerlo. Crean esto, no podemos creer si va contra la palabra de Dios. Porque nuestro objetivo es predicar el mensaje del evangelio. Y hermanos, tenemos que pensar qué es lo que a nosotros nos impide predicar el mensaje hoy. Si vemos que aquí a los hermanos era la persecución física, ¿qué nos impide a nosotros? ¿Qué te impide a ti, hermanos, de predicar el mensaje del evangelio? ¿Qué es lo que te detiene predicar el mensaje del evangelio? Tal vez que me siento tímido y que no puedo hablar del Señor. Tal vez digo no tengo el suficiente conocimiento para hablar de Dios. O tal vez es simplemente la pereza de estudiar la palabra de Dios. La pereza de no saber qué responderle a la gente y que cuando me hacen 2 o 3 preguntas ya no sé qué responder. Pastor, ¿qué hago? Ayúdeme. Entre a Wikipedia, hermano. No, ¿cierto? Tengo que saber responder. Y eso lo vemos cuando nosotros evangelizamos a ciertas personas. ¿Y qué es lo que impide a muchos cristianos? Es que están quietos un poco, hermano. Es que son pasivos a la hora de estudiar la palabra de Dios. Es que no profundizan lo suficiente, es que creen que aquí el sermón del domingo les va a solucionar todos los problemas. Y no es así, hermano. Tiene que usted meditar en la palabra de Dios, estudiar. ¿Para qué? Para que el día de mañana no se vuelva simplemente un cerebro grande, sino que eso le llene el corazón y le apasione el corazón por predicar a las personas que no conocen el Evangelio. Y que cuando le hagan preguntas, usted pueda responderle y decirle, mira, esto dice la palabra. Tú me dices esto, pero mira, esto dice la palabra. Porque eso es lo que le crea inseguridad a muchas personas. Es que no sé qué responder, pastor. Es que no sé qué hablar, no sé qué decir. Bueno, es que entonces es porque no estudia, es porque no busca, es porque no escudriña más la palabra de Dios. Porque ella nos muestra cómo nosotros podemos predicar la palabra de Dios. Los hermanos del primer siglo tenían esta oposición. ¿Cuál es tu oposición hoy? ¿Qué es lo que te detiene hoy a seguir predicando el mensaje del Evangelio? ¿Tu comodidad, tu pereza, tu flojera? ¿Qué es lo que te detiene realmente? La palabra de Dios nos ha encomendado, hermanos, a nosotros predicar. Y si no lo hacemos como lo hacían los hermanos del primer siglo, entonces tenemos que arrepentirnos. Venir ante el Señor, nuevamente reconocer que hemos fallado, reconocer que necesitamos de su gracia y volver entonces y ser como aquellos que son liberados de esta cárcel y seguir predicando la palabra del Señor. Oremos. Padre, te damos las gracias por este día. Gracias te damos, Señor, por tu palabra y te rogamos, Señor, que tú nos ayudes a predicar cada día tu palabra, a anunciar tu evangelio tal como los apóstoles lo hicieron, Señor, que se dedicaron, que se esforzaron, que quisieron dar testimonio de tu verdad, Señor,
Ayúdanos a que seamos cada día mejores en predicar tu palabra, en anunciar tu evangelio y en cumplir, Señor, este mandato que tú nos has encomendado de ir y predicar a todo el mundo, Señor. Si tú en medio de eso, Señor, te manifiestas por medio de milagros, veremos también tu mano, Señor, actuando en medio de eso. Pero no siempre es así, Señor, sino que en ocasiones tú dejas que prediquemos y tú vas a tu tiempo a mostrar tu poder con conversiones, con personas que vienen a tu reino, que se arrepienten, Señor, pero no dejes que descuidemos esta obligación y este mandato que tenemos, que es de ir y predicar el Evangelio a cada persona, Señor. Te agradecemos, Dios, porque tú eres bueno y misericordioso con nosotros y te pedimos que tú nos limpies de toda maldad y de todo pecado. Lo pedimos, Señor, todo esto en el nombre de Jesús. Amén.